Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, en donde vamos a ir desarrollando todo lo referente a esta materia de farmacología. Para ello vamos a iniciar conociendo un poquito los objetivos que hace a esta materia, como lo que es conocer los efectos de los fármacos en el ser humano, sus aplicaciones en la prevención y tratamiento de patologías prevalentes y las reacciones adversas que pueden presentarse consecuencia de su administración. Tomar conciencia de que la atención del enfermo le compete en el marco del compromiso moral como miembro del equipo de salud ante la calidad del servicio que debe a la persona humana y a la sociedad. Describir los mecanismos que regulan el destino de los fármacos en el organismo desde su administración hasta su eliminación. También interpretar las curvas de evolución del nivel plasmático de fármacos en función del tiempo, explicar los mecanismos de acción generales de diferentes tipos de fármacos, comprender las interacciones entre fármacos y sus consecuencias clínicas, evaluar la influencia de factores ambientales, fisiológicos o patológicos sobre la respuesta a fármacos, identificar, prevenir y solucionar problemas relacionados con la administración de fármacos en cuanto a lo que son las reacciones adversas, las intoxicaciones, el abuso y la dependencia de los fármacos. También la de describir las propiedades farmacológicas, aplicaciones terapéuticas, reacciones adversas y contraindicaciones de un grupo seleccionado de fármacos y fitofármacos. Conocer los procedimientos de enfermería relacionados al uso y administración de un grupo seleccionado de fármacos. Todo esto hace al objetivo de lo que vamos a ir conociendo en cuanto a lo que es la farmacología. Para ello, debemos saber que la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Cuando hablamos de fármaco, hablamos de toda sustancia química utilizada en el tratamiento, la curación, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Por supuesto, cuando nosotros nos abocamos a lo que son los fármacos, siempre más bien nos abocamos también a lo que es, en primer lugar, una prevención de que esa enfermedad no se tenga que estar propagando ante el diagnóstico que pudiera tener el paciente. Y lo otro, más importante todavía, ya en la curación. Una vez que ya se tenga también detectado el diagnóstico de la enfermedad, ver también, ¿verdad? A través de estos fármacos buscar la sanación o la curación de esa enfermedad. Para ello, tenemos también las diferentes presentaciones existentes de los fármacos que son trabajados, o mejor dicho, son elaborados a través de los diferentes laboratorios nacionales e internacionales también, como bien lo podemos identificar acá en esta ilustración. Existen los fármacos en presentación de jarabe, en presentación de gotas, en presentación de blister, ya sea en comprimido, también pueden ser en otros tipos de presentaciones también que hace siempre a la sanación de las personas, de acuerdo al diagnóstico también observado o
tenido en cuenta, detectado por el profesional. Conocer un poquito también la diferencia existente entre la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética es la medición temporal de la concentración plasmática del fármaco en su paso por el cuerpo. Ya dependería también de acuerdo a la dosificación dada por los profesionales, ¿verdad? Para poder también ir avanzando dentro de lo que es también la concentración de cada fármaco. En cambio, la farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en el organismo. También dentro de lo que es la farmacocinética, tenemos 4 procesos que vamos a ir conociendo una a una, como por ejemplo, lo que es el proceso de absorción, el de distribución, el de metabolismo y el de eliminación. Vamos a ver un poquito a qué se refiere cuando nos habla del proceso de absorción. Nos dice que es el paso del fármaco desde el sitio de administración hacia la sangre, que eso puede darse a través de las vías de administración, ya sea en forma enteral, que es todo aquel fármaco que tenga que ser ingerido por vía oral, o sea, por boca, ¿verdad? Los parenterales, que vienen a ser las intravenosas, la intramuscular, la subcutánea y la inhalatoria, ¿verdad? Que también se hace la aplicación a través también de estas modalidades presentadas. Los factores que influyen en la absorción son las dosis, la forma farmacéutica. Las dosis es siempre ya la medicación exacta que da el profesional, ¿verdad? La forma farmacéutica ya son la forma en que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? En forma de jarabe, en forma de blister, comprimido, en grajeas, en gotas, y también las propiedades físicas, las propiedades fisioquímicas. También dentro de estos factores de absorción influyen la edad, el flujo local, los vómitos, la diarrea, la insuficiencia renal o la hepática. En cuanto a la biodisponibilidad, tenemos el parámetro que mide la absorción, que habla ya también directamente a la fracción inalterada del fármaco que lleva a la circulación sistémica en condiciones de producir efecto. Y acá podemos visualizar un poquito en cuanto a lo que es la concentración del fármaco, ya sea en forma mínimamente efectiva o mínimamente tóxica también, y vemos cómo va actuando también la curva de la biodisponibilidad en cuanto a lo que es también la absorción dentro de este parámetro y de este proceso, de lo que va a ir midiendo también una vez que vaya también en condiciones de producir el efecto en sí. En cuanto al proceso de distribución, la distribución del fármaco por el torrente sanguíneo a los distintos tejidos, por lo que determina las concentraciones que alcanzará en ellos. O sea, que la fracción libre que pudiera tener en cuanto a lo que es la distribución del fármaco. Se puede cuantificar mediante el volumen de distribución, que ya sería también de acuerdo a la dosificación dada por los profesionales, que dependen también de las propiedades físico-químicas, peso y absorción de agua por kilogramo de peso, la unión de proteínas plasmáticas y la unión a los tejidos. Este es muy importante que tengamos que también tener en cuenta siempre
cómo los factores van influyendo entre cada proceso. Como bien lo vimos ya también la de absorción, también vemos también lo que es lo de la distribución y ahora tenemos el proceso de metabolismo que hace a la concentración de un fármaco que disminuye por dos procesos en cuanto a lo que es el metabolismo y en cuanto a lo que es la eliminación. El metabolismo, biotransformación a metabolitos activos, inactivos o tóxicos, que tiende a favorecer la excreción principalmente por el hígado. Muchas veces también depende también del organismo de cada persona que pueda también ir viendo estas biotransformaciones que pudieran favorecer o pudieran también en algunos casos desfavorecer. El primer paso es la disminución de la biodisponibilidad por metabolismo hepático. Veíamos recién que dentro de lo que es las propiedades, dentro de lo que es la distribución, mejor dicho, tenemos las propiedades también de lo que van también trabajando dentro de este proceso de lo que es también la biodisponibilidad. En cuanto a la eliminación, tenemos la salida del fármaco del organismo, que generalmente también se hacen por las vías de excreción, ya sea por un cuadro renal, por un cuadro biliar e intestinal, o puede ser también por otras modalidades como la saliva, el sudor, la leche, los diálisis, ¿verdad? Ya dependería también, como bien decíamos, ¿verdad?, del organismo que tiene la persona, que tiene el paciente, para ir también eliminando estos fármacos y de la manera en que pudieran ir haciéndolo. Influye en la duración del efecto, determinante fundamental de la duración del fármaco en el organismo. Eso también va a determinar siempre también la dosificación que se le esté administrando a la persona, ¿verdad? Dependería también del tiempo, o sea, en qué lazo se van dosificando también la medicación para ver también cómo va fluyendo también la duración del efecto. Los parámetros a tener en cuenta dentro de este proceso de eliminación, tenemos lo que es el clearance, que son los mililitros de plasma que el órgano aclara. Es decir, que los que elimina totalmente del fármaco, importante para calcular la dosis también, ¿verdad? Depende también de cómo se va eliminando los fármacos para posteriores dosificación también del mismo. La vida media de eliminación del tiempo medio que tarda la concentración plasmática en reducir a la mitad, también es la forma en que va a ir realizando estos parámetros de eliminación. En cuanto a la farmacodinamia, tenemos los receptores farmacológicos, como lo son las macromoléculas con las cuales los fármacos son capaces de interaccionar para generar sus efectos. El fármaco no crea nuevos efectos, sino que modula las funciones fisiológicas, va acomodando, como siempre decimos, ¿verdad?, esas funciones fisiológicas que tenemos las personas, determinando también la magnitud de la respuesta dentro de cada diagnóstico que se pudiera tener. Tenemos también la interacción fármaco-receptor, donde las características de la interacción vendría a ser la afinidad, la capacidad de unión del fármaco al receptor. En cuanto a la especificidad, la capacidad de discriminar una molécula de otra gracias a la configuración estructural
y la actividad intrínseca, la capacidad de producir el efecto tras la unión de estas interacciones. Acá podemos visualizar un poquito también la curva de las dosis en cuanto a la respuesta que hace a la ilustración de un efecto observado de un fármaco en función de su concentración en el compartimiento de los receptores. Tenemos el porcentaje máximo, ¿verdad?, de dar la respuesta en cuanto a lo que es también la curva en sí, ¿verdad?, que va a ir de acuerdo también a la función de su concentración, va a ir compartiendo también, así como lo vemos en el cuadro acá del B, ¿verdad?, como también va creciendo también esto o va manteniéndose también estas curvas, ya dependería del porcentaje de respuesta máxima que se pudiera tener y que se pueda también interactuar una con otra. La curva ya dependería también, ¿verdad?, del porcentaje dado de ello mismo para poder también pasar por un equilibrio de respuesta rápida también que se pudiera tener y que eso también muchas veces puede ser una amplia longitud como puede ser una pequeña longitud. Dentro de los tipos de fármacos tenemos los agonistas, ¿verdad? Dentro de lo que es el efecto del porcentaje total, tenemos el que es la concentración del fármaco como un ejemplo y vemos también acá cómo va también levantando la curva del efecto del fármaco de acuerdo también a lo que es un resultado total o un resultado parcial. Ya dependería también del resultado que pudiéramos encontrar también dentro de estos tipos de fármacos que también vemos acá que es muy competitivo y es también antagonismo competitivo que hace también al cuadro de los alostéricos, ¿verdad? Que vemos también acá, cómo va evolucionando el efecto máximo dentro del potencial de porcentaje que se pudiera tener y visualizamos también cómo va buscando las curvas un equilibrio o un alto porcentaje por poder también eh, alcanzar un resultado de parte de lo que es también el resultado en sí que pueda dar cada uno de estos fármacos. Tenemos también las formas de acción del fármaco, donde los fármacos solo influyen en el ritmo en el que se producen las funciones biológicas existentes, que ahí también podemos ver ya como habíamos definido anteriormente lo que es la farmacodinámica, ¿verdad? Donde podemos decir también que los fármacos no pueden cambiar la naturaleza fundamental de esas funciones ni crear otras nuevas. Como ejemplo, podemos decir que pueden acelerar o retrasar las reacciones bioquímicas que causan la concentración muscular, la función de las células renales de regular el volumen de agua o las sales retenidas o eliminadas por el organismo. Sabemos también dentro de lo que es la concentración muscular, ¿verdad? Muchas veces también, como bien lo dice acá, ¿verdad? Se regula el volumen de agua y sales retenidas o eliminadas por el organismo. Muchas veces también dependería eso del consumo en sí de la sal, que muchas veces sabemos también que al consumir mucha sal también hace también a que estemos atajando la eliminación del líquido, ¿verdad? La secreción glandular de sustancias como la mucosidad, el ácido gástrico o la insulina, ¿verdad? Sabemos que estos tipos de situaciones también hacen generalmente
insulina, por ejemplo, ¿verdad? Ya dependería del grado de diabetes, por ejemplo, que tenga cada paciente para poder también medir la medicina en sí dentro de lo que es también la dosificación de los mismos, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen una acción al fármaco en menor volumen y otros pacientes que tienen a mediado y otros que tienen a mayor volumen, ¿verdad? Ya dependería también del grado del cuadro de diabetes que tenga el paciente, por dar un ejemplo, para que se pueda también ir dosificando esa medicación. Y los fármacos no pueden restablecer las estructuras o funciones ya dañadas más allá de la capacidad de reparación que tiene el propio organismo. Esta limitación fundamental de la acción farmacológica subyace a muchas de las frustraciones actuales con respecto al tratamiento de enfermedades que destruyen los tejidos o las enfermedades degenerativas como la insuficiencia cardíaca, la artritis, la distrofia muscular, la esclerosis múltiple, la enfermedad del Parkinson, la enfermedad del Alzheimer. Todas estas enfermedades subyacentes también hace al tratamiento, verá que muchas veces para estos tipos de pacientes son también ya una alta dosificación de los fármacos y no obstante algunos fármacos pueden ayudar al organismo a restablecerse por sí mismo. Por supuesto, ante las debilidades generadas por ciertos tipos de fármacos, ¿verdad? Se busca también siempre otras alternativas de solución que pudiera restablecer mismo el organismo de las personas para poder también buscar un equilibrio en cuanto a lo que es también la provisión y la dosificación de los diferentes fármacos. En cuanto a la reversibilidad de las acciones de los fármacos, podemos decir que la mayoría de las interacciones de un fármaco y un receptor o de un fármaco y una enzima son reversibles. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo el fármaco pierde su fijación y el receptor o la enzima recupera su funcionamiento normal. A veces, sin embargo, la interacción puede ser irreversible en gran medida y el efecto del fármaco persistirá hasta que el organismo produzca más cantidad de enzima. Por ejemplo, el omeprazol, un fármaco utilizado en el tratamiento del flujo gastroesofágico y en las úlceras. Inhibe de forma irreversible una enzima implicada en la secreción del ácido gástrico. A ver, ¿alguien me puede decir en qué situación también es bueno la utilización de este fármaco, el omeprazol? ¿Quién me puede decir también en qué situaciones se utiliza? Más de uno de los que estamos aquí conectados en algún momento de la vida, seguro fuimos también consumidores de un omeprazol. Profe, y yo siempre escuché como protector gástrico nomás. Así mismo, sí. Lo que pasa también es de que cuando consumimos, o sea, cuando las personas consumen mucha medicación y esa medicación farmacológica tiene también un alto grado de porcentaje de algún medicamento en sí, que hace también que pueda generar en el paciente un problema un problema gástrico, por llamarlo así, ¿verdad? Como bien lo dice acá,
inhibe la forma irreversible una enzima implicada en la sección de ácido gástrico. Es, como bien lo dijo la compañera, se utiliza como protector gástrico para que ningún medicamento fuerte, por llamarlo así, pueda perjudicar el organismo y nos pueda acarrear lo que es la gastritis o lo que más conocemos como la úlcera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre y cuando una persona que es intervenida quirúrgicamente, sabemos que esos tipos de pacientes que entran a cirugía por alguna situación crítica, una vez terminada esa cirugía, ¿verdad? Tiene que consumir varios tipos de fármacos y entre ellos están los fuertes antibióticos que hay que combatir también la infección. Entonces, ante esa prevención, se le recomienda también al paciente que tenga que tomar un protector gástrico con el nombre comercial que todos conocemos, que es el omeprazol. También dentro de todo este proceso tenemos lo que es la potencia, la eficacia y la efectividad del fármaco. Es posible evaluar los efectos de un fármaco en términos de potencia, en términos de efectividad y en términos de eficacia. La potencia fuerza se refiere a la cantidad de fármaco, en general expresada en miligramos, que se necesita para producir un efecto determinado, como el alivio del dolor o el descenso de la presión arterial. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si 5 miligramos de fármaco A alivia el dolor con la misma eficacia que 10 miligramos del fármaco B, el fármaco A es 2 veces más potente que el fármaco B. O sea que, claro, nuestro ejemplo, ¿verdad? Donde podemos dilucidar muy bien cuál es el medicamento más potente ante estas dos situaciones, tanto del A como el del B, pero que muchas veces uno de ellos es más potente una de otra. Y eso genera una fuerza, una potencia para poder generar también alivio en el dolor de los pacientes. O también muchas veces, no siempre también es el medicamento en sí, el fármaco en sí se refiere a lo que es la dolencia, sino que muchas veces también se puede generar en lo que es el cuadro de hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Que eso no acarrea una dolencia, pero sí acarrea una prevención con el fármaco, ¿verdad? Para que se pueda nivelar esa presión arterial y no tenga que la persona o el paciente exponerse a otro riesgo mayor por una alto grado de hipertensión. También la efectividad la eficacia es la actividad, es la capacidad de un fármaco para producir un efecto, tal como la reducción de la presión arterial. Justamente es dentro de lo que es la eficacia, la capacidad, el nivel que tiene esa medicación, ese medicamento, para poder con una sola toma, y que todos sabemos y que vemos y acontece eso, ¿verdad? Que ya tenga que estar bajando la presión en una presión normal o va bajando del nivel alto que se tenía. Por ejemplo, el diurético, con nombre comercial, el furosemida, elimina a través de la orina una cantidad mucho mayor de sal y agua que el diurético hidroclorotiazida. Por lo tanto, la furosemida es más eficaz que la hidroclorotiazida. Entonces, ahí tenemos también cómo se ve reflejada la eficacia de lo que es cada medicamento o cada fármaco tiene también su manera y su eficacia
para dar una pronta solución al cuadro o al diagnóstico presentado. En cuanto a la efectividad, refiere de la eficacia en que tiene en cuenta cómo de bien funciona un fármaco en el mundo real. A menudo, un fármaco que es eficaz en los ensayos clínicos no es muy eficaz en la práctica real. Por ejemplo, un fármaco puede tener una alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener baja efectividad ya que causa tantos efectos secundarios que los pacientes lo toman con menos frecuencia de lo debido o dejan de utilizarlo. Ya que vamos al ejemplo de este que tenemos acá, principalmente lo que hablábamos de la presión arterial y haciendo el comparativo con lo que es la efectividad. Siempre escuchamos también dentro de ese proceso, ¿verdad? Y sin hacer marketing y publicidad a la medicación, pero solo para que nos entendamos. Por eso también le puse acá los nombres de los medicamentos, porque así también diferenciamos y comprendemos más de qué estamos hablando y a qué nos referimos en ese momento. Como bien lo dice acá, por ejemplo, un fármaco puede tener una alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener una baja efectividad ya que causa, dice, tantos efectos secundarios que los pacientes lo toman con menos frecuencia de lo debido o dejan de utilizarlo. Y el ejemplo claro que tenemos sobre este punto de efectividad es el medicamento para la hipertensión arterial con nombre comercial de enalapril, donde muchos pacientes se quejan de esa medicación como que le hacen toser más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, de tanto que le hace toser, también los pacientes ya se rehúsen a seguir consumiendo esa medicación y lo dejan nomás también de consumir hasta tanto puedan otra vez consultar con el profesional suyo y ver a que le pueda cambiar por otra medicación que sea eficaz, pero que sea también efectivo a la vez. Concreto también a esto, se veía mucho reflejado esta situación en decir un poquito que los pacientes dejan de utilizarlo, dejan de tomar, ¿verdad? Cuando empezamos con la pandemia del COVID-19, que recordarán que todos nos quedamos en nuestra casa, ¿verdad? Y ante esa situación, no todos podían acudir al servicio de salud, ¿verdad? Siempre y cuando no sea por un cuadro de síntomas de COVID y que todos los otros programas, es como que todas las otras enfermedades quedaron un poquito atrás, ¿verdad? Entonces es ahí cuando yo tuve la experiencia de esta medicación que estoy mencionando, ¿verdad? Que la persona decidió nomás dejar de consumir porque la tos que le daba y que le daba principalmente cuando descansaba era muy molestoso, ¿verdad? Entonces, mientras tanto no tenga un pico de hipertensión, automáticamente dejaba de consumir la medicación, porque tampoco podía ir a consultar en el servicio de salud porque todo era por agendamiento y todo era también de acuerdo a la gravedad de cada persona o de cada paciente. Así es como se ve muy bien reflejada la efectividad entonces del medicamento y cuán importante son estos parámetros de potencia, de eficacia y de efectividad. Vimos cada una de ellas con sus correspondientes ejemplos. Tenemos nada más que un minuto ya, ¿verdad? Esto se va a cortar. Por supuesto, voy a volver a enviar otra vez el link para que puedan conectarse y seguir nuestra clase. También una mayor potencia, eficacia o efectividad
no significa necesariamente que un fármaco sea mejor que otro. Para determinar las cualidades relativas que los fármacos tienen en una determinada persona, el médico debe tener en cuenta muchos factores, como los efectos secundarios del medicamento, la toxicidad potencial, la duración del efecto, lo que determina también el número de dosis diarias requeridas y también su coste. Dentro de esta nomenclatura, también podemos decir que siempre